temas destacados de las últimas horas solo guarda relación con lo que ocurre en la embajada paraguaya en Líbano, cuyo embajador Osvaldo Vittar fue cesado en sus funciones. Exactamente. ¿Qué pasa? Ayer se conocía esta determinación y hablamos con él justamente y él nos mencionaba que hubo un inconveniente interno entre las autoridades de la Cancillería, porque él había pedido un corte administrativo. Generalmente cuando alguien asume una función pide un corte administrativo para ver cómo está la cuestión, ¿verdad? Claro, es de alguna manera uno de los procedimientos que por lo general se da, ¿no? Exacto, y él dice que pidió en reiteradas ocasiones y no fue posible porque en muchas situaciones le dijeron que eso requería mucho dinero, pero él quería, incluso llevó una escribana para labrar un acta de que no se estaba realizando eso. Pero creo que escuchemos, Sol, y ustedes también en casa, lo que decía Osvaldo Vittar con relación al por qué dejó la embajada de Paraguay en Líbano. Yo me entrevisté con el viceministro de Administración de Asuntos Técnicos y le pedí que se haga, como es rigor, un traspaso y corte administrativo en una embajada o en un consulado. Y él me pidió que no lo haga por escrito, pero yo ya después de 30 años de Cancillería sé que lo que no está escrito no sirve. Entonces le mandé una nota a él y una al ministro pidiendo corte y traspaso, incluso remoción de algunos funcionarios contratados y todo eso. Nunca tuve respuesta de parte de ellos, insistí varias veces, nunca tuve respuesta a ninguna de mis notas. Tengo todas las notas con los sellos de entrada o con los emails que remití. Y en julio, antes de venir yo aquí, recibo casualmente una nota que venía de la Fiscalía. 3 fiscales de delitos económicos hacían un requerimiento para la embajada del Paraguay porque habían procedido a dar un pasaporte a una persona que tenía un proceso por cuestiones de corrupción, tráfico de influencia, una cosa así, ¿verdad? Entonces yo aproveché esa nota y el día 29 de julio le hice nuevamente una nota al ministro de Relaciones Exteriores y entregué en su despacho con copia a los 2 viceministros, tanto a Verdún como a Bayardi, pidiendo un corte administrativo. Nunca me dieron una respuesta por escrito, siempre me decían que no había dinero. Sin embargo, tengo las resoluciones que el mismo día que yo asumo como embajador aquí en Líbano se hicieron los cortes administrativos en embajadas que son menos, ¿cómo te voy a decir? Menos riesgosa que el Líbano. El Líbano es una embajada bastante delicada por la situación geográfica, por todo lo que ya sabemos, ¿verdad? Bueno, y damos seguimiento a este tema, Sol, y ya le agradecemos al viceministro Víctor Verdún porque queremos también entender un poco cómo viene la situación y qué es lo que dice la Cancillería con relación a esto que está ocurriendo. Exactamente, viceministro, antes que nada, gracias por su tiempo y definitivamente esa es la consulta, por qué se toma la determinación del cese de sus funciones de Vittar en este caso. Así que lo escuchamos, buenas tardes. Buenas tardes, Sol. Buenas tardes, Rolando. Gracias por el espacio. Antes que nada, quiero aclarar una cosa bien puntual. El Ministerio de Relaciones Exteriores no apaña ni apañará ningún acto irregular. El Poder Ejecutivo ha confiado al embajador Osvaldo Vittar la responsabilidad de representar al país en el Líbano y ha decidido dar por terminadas sus funciones porque ha considerado que no ha cumplido con las condiciones, con los estándares que debe tener un embajador de la República del Paraguay en estas particulares circunstancias en la región. Pero antes de entrar a ese tema puntual, yo quiero referirme al tema del corte administrativo. La resolución que establece el procedimiento del corte administrativo establece que este debe hacerse del saliente al entrante, vale decir, el funcionario están entregando sus responsabilidades, en este caso el embajador Vittar que estaba asumiendo. Resulta que el funcionario que estaba entregando sus responsabilidades como encargado de negocio estaba con un procedimiento quirúrgico, estaba hospitalizado en terapia. Entonces se le había dicho al embajador Vittar que el procedimiento de corte administrativo se iba a hacer una vez que se reincorporara nuevamente.
esta persona. En ningún momento se dijo que no se iba a hacer el corte, simplemente para seguir los procedimientos. Así también se ha reforzado esa representación diplomática con un oficial administrativo. Y el señor Bitar ha insistido, luego de haber tomado sus responsabilidades, en la necesidad de realizar este corte lo antes posible sin la presencia del funcionario saliente en este caso. Acto seguido, aquí quiero mencionar un poco la verdadera causa tal vez de la molestia del embajador Bitar. Al asumir funciones, el embajador Bitar asume funciones el 31 de agosto y 5 días después, el 31 de julio y 5 días después, el 5 de agosto, pide el usufructo de 21 días hábiles, vale decir 30 días de vacaciones. La Cancillería le solicitó que postergue el usufructo de vacaciones en atención a la situación especial que se da en el Líbano, en la región, no hace falta mencionar cuáles son. Y el señor Bitar insistió en el tema del usufructo. La Cancillería le volvió a insistir a que postergue el pedido hasta la llegada del nuevo funcionario administrativo que asumió a finales del mes pasado. Sin embargo, el embajador Bitar presenta un recurso de amparo solicitando sus vacaciones, sus 30 días de vacaciones al haber asumido. Ese recurso de amparo fue denegado por la justicia y obviamente un embajador al presentar un recurso de amparo para el usufructo de vacaciones en una representación en una zona particular, álgida, con la responsabilidad que tenemos de atender a nuestros connacionales, no puede proceder de esa forma y obviamente ha perdido la confianza del gobierno nacional. Ese es el motivo del término de funciones del embajador Bitar. No se concibe, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes podrían tolerar que un embajador que está asumiendo funciones en un lugar altamente delicado, como es el Líbano hoy, pueda apenas a 5 días de asumir solicitar 30 días de vacaciones? Y en ningún momento se le dijo que no, se le pidió simplemente que postergue hasta que llegue el nuevo funcionario administrativo. No lo entendió así, presentó un recurso y bueno, ese fue el motivo de la pérdida de confianza. Ahora, viceministro, él hacía referencia siempre con el tema del corte administrativo, que en primer lugar, según su versión, desde la Cancillería le pidieron que lo haga de forma verbal nada más y que él dijo que iba a hacer por escrito. Y menciona también que la respuesta que recibió es que un corte administrativo iba a implicar mucho dinero y en la nota que estábamos viendo él hacía referencia a cortes que se habían hecho en Miami y en otras sedes diplomáticas también. ¿Esto es tan así? El corte administrativo en ningún momento puede ser una excusa para no asumir las funciones y para no ejercer las obligaciones que tiene un embajador. Es un procedimiento y ese procedimiento se iba a realizar conforme a lo que establece la resolución 586, que es del 2019, que establece que debe ser, repito, con el funcionario saliente y el funcionario entrante, más aún teniendo en cuenta las particularidades de esa reforma. Entonces, en ningún momento, lo que pasa es que él quería un corte inmediato. Es imposible cumplir con la inmediatez de un corte cuando tenemos un funcionario que está internado en terapia intensiva. Otro punto también de lo que estábamos leyendo en estos documentos que él envió a la Cancillería, en ese intermedio se da la presentación de un pedido por parte del Ministerio Público sobre una mujer que había solicitado su cédula paraguaya, que estaba tramitando, hay sospechas de documentos falsos, incluso de por medio, y él hacía referencia a eso que de alguna manera urgía el corte porque si es que se llega a detectar algún tipo de irregularidad, él no quería quedar pegado a esa cuestión.
Rolando, Sí. dos cosas. Primero, el pedido de informe de la Fiscalía es un procedimiento habitual que no solamente se da en el Líbano, se da en todas nuestras representaciones diplomáticas, consulares e incluso a Cancillería. Específicamente, ese pedido fue respondido el día 30 de agosto. No es un problema nuevo y no tenía por qué afectar de ninguna forma las labores del embajador. El embajador es responsable desde la fecha en que asume funciones, en su caso el 31 de julio. Te repito, un embajador no puede poner como condición vengan, hagan un corte inmediatamente y no puedo atender a nadie si es que no se hace el corte. Ahora, a ver, viceministro, con relación al tema específico de estas documentaciones que fueron tramitadas aparentemente la sede diplomática de Paraguay en Líbano, también la propia Fiscalía mencionó que la Cancillería remitió este informe y decía a ellos que les llamaba la atención porque solamente algunos puntos se llegó a responder, se va a interiorizar al respecto porque el propio Bitar decía acá hay que incluso auditar, hay que ver las condiciones en las que se estaba trabajando en la embajada de Líbano, ya que había sospechas incluso hacia quienes prestaban servicio en ese lugar. Rolando, te repito, primero, la consulta de la Fiscalía fue respondida en todos los puntos. Si existiera alguna información complementaria que se solicite, con mucho gusto se va a dar. Y eso obviamente obra en la Unidad Especializada de Delitos Económicos. Con relación al corte administrativo, te repito, es un procedimiento que se va a dar obviamente, pero no es una condicionante para que un embajador no pueda ejercer sus funciones. Pero aquí la cuestión no es este informe de la Fiscalía que, te repito, se contestó en tiempo y forma, sino aquí el enojo del embajador fue la cuestión del pedido de permiso. Te reitero, 1 mes de permiso a los 5 días de asumir. ¿Te parece que eso es coherente de un representante diplomático o de cualquier funcionario público en una zona particularmente álgida donde nuestros nacionales necesitan la presencia del jefe de misión? Y peor aún, sin tener un funcionario a quien le pueda dejar la embajada. ¿Qué pretendían que hagamos? Que cerremos la embajada y él se va de vacaciones. Y si un embajador no puede entender que la autoridad del Ministerio de Relaciones Exteriores le dice postergue sus vacaciones hasta que llegue el nuevo funcionario administrativo que asumió ahora hace unos días y presenta un recurso de amparo, ¿cómo uno tendría, digamos, que proceder? Ahora, ¿qué directrices sí tienen que cumplir? Y un embajador de la República del Paraguay tiene que estar a la altura de sus funciones. Ahora, independientemente de eso que usted hacía referencia y se entiende claramente el tema del permiso para vacaciones, el tema del corte administrativo, igualmente no deja de ser preocupante, viceministro, esta situación. Si es que la Fiscalía hoy está abriendo una causa por producción de documentos no auténticos, hay documentos que se expidieron en Líbano, hablamos de una región muy sensible. Aparte del problema con el tema Bitar, ¿ustedes van a pedir también una verificación interna allí para ver por qué se llegó a otorgar estos documentos? ¿Están verificando? Por supuesto, Rolando, para dar respuesta a las consultas de las fiscalías, claramente que se pide informe y todos los antecedentes de la expedición de los pasaportes. Obviamente que lo estamos haciendo y lo estamos monitoreando y trabajamos muy conjuntamente con todos los organismos de seguridad, digamos, del Estado, más aún en esa zona. Claro que sí. Ahí quedó clarísimo la postura de la Cancillería también, porque nos sorprendía un poco hoy, decía, me terminaron echando de la embajada porque lo único que quise hacer es cumplir la ley, y si es que mañana Osama Bin Laden viene a solicitar un documento en Paraguay, probablemente el que vaya a ser procesado soy yo, decía Bitar, entre otras cosas. Entonces, de alguna manera queríamos saber también cuál era la postura de la Cancillería ante tan graves acusaciones, pero usted ya nos mencionaba cuál era el punto, ¿no? El embajador Bitar creo que mezcló un poco las cosas. Como te digo, el tema de pedidos de informe de la Fiscalía con relación a la expedición de documentos, todo tipo de documentos, es normal, es rutinario, y la Cancillería siempre colabora e informa
en tiempo y en debida forma. Ahora bien, un embajador no puede, eso es una cosa, y te repito, particularmente ese pedido de informe fue contestado el 30 de julio. Ahora bien, aquí la cuestión, el enojo y particularmente obviamente la pérdida de confianza de la Cancillería fue la insistencia en no postergar, porque te repito, en ningún momento le hemos negado, simplemente le hemos dicho postergue sus vacaciones hasta que llegue el nuevo funcionario administrativo. Fíjate, le potenciamos la representación. Y te digo más, si había alguna cuestión medio rara como plantea o alguna cuestión turbia, ¿por qué el gobierno confiaría en darle esa alta responsabilidad? Al contrario, hemos confiado en él, hemos esperado que esté a la altura, pero lastimosamente no ha cumplido. Y te decía, no cumplió con los estándares de un embajador, porque un embajador no puede pedir permiso a los 5 días de haber asumido función y pedir permiso por un mes, y te reitero, particularmente en esa zona. Y peor aún, hacerlo judicialmente, reiterarlo o insistir judicialmente. Yo creo que ya estamos todos grandes, tenemos que ser un poco serios, y la responsabilidad, te reitero, que tiene un embajador de la República del Paraguay es alta. Y esta administración, el embajador Rubén Ramírez, presidente, digamos, de la República, siguen con mucha atención el desempeño de todos los diplomáticos. Así que solo nos resta trabajar, cumplir con nuestra función, y ya habrá tiempo para vacaciones. Ahora estamos en tiempo de trabajar. Mucho trabajo. Sí, por último, nada más, viceministro, ¿ustedes entonces descartan la posibilidad de que en la embajada paraguaya en Líbano se esté realizando operaciones de forma irregular, quizá para que personas que necesiten hacer trámites en Paraguay de documentaciones puedan acceder con facilidad o de una forma irregular? ¿Descartan esa posibilidad? Te reitero, nosotros hemos respondido a la consulta de la Fiscalía, y si es que hay alguna información adicional, obviamente se tendrá que responder, como respondemos siempre. Y estamos monitoreando no solamente esa sede, sino todas nuestras representaciones, que todos los trámites sean conforme a la ley. Perfecto. Viceministro, le agradecemos mucho por esta charla, por hablar con nosotros y también por darnos un poco también el posicionamiento con relación a esta situación que se está hablando el día de hoy. Que tenga una excelente tarde. Gracias, Rolando. Gracias, Sol. Gracias por el espacio. Un saludo para la teleaudiencia. Muchísimas gracias, el viceministro de Relaciones Exteriores. Entonces, donde la respuesta es, es el tema del pedido de vacaciones, de 30 días que ni bien asumió, dice. 5 días, él había, de alguna manera, prácticamente se había acomodado, recién había llegado y habría solicitado las vacaciones los 30 días. Yo quiero cerrar nomás con esto porque no deja de ser importante, porque ahora el viceministro Verdún nos decía, nosotros respondimos ese documento y respondimos todo, pero la Fiscalía no dijo eso. La Fiscalía dijo que hay cosas que le llaman la atención. Yo no sé qué pedirle nomás a Lucero, soltarlo del fiscal, porque sí, es importante escucharlo también a él con relación a qué es lo que era el documento, claro, qué es lo que se pidió de la Fiscalía, claro, ¿verdad? Era una mujer que de alguna manera quería hacer un trámite acá en Paraguay para acceder a una cédula, y ahí aparentemente habría irregularidad. Quiero que escuchen y ustedes van a entender cómo viene esa historia. Ella, según los antecedentes, habría nacido en Paraguay en el año 91 y que después había emigrado al Líbano porque sus padres son de ese lugar, y a la par, 33 años después, se había presentado en la embajada paraguaya en el Líbano peticionando que le otorguen un pasaporte provisorio del Mercosur para que pueda ingresar a nuestro país. Lo cual, efectivamente, según informes de migraciones, acaeció el año pasado en septiembre. A partir de esa fecha es que ella se presenta en identificaciones con unos documentos que hasta ahora son las evaluadas por nosotros. De por sí nos llama mucho la atención las situaciones que se presentan, y esto es porque si ella es paraguaya, en realidad porque hoy día tenía que realizar ciertas documentaciones para poder obtener la cédula de identidad,
cuando que estas no exigen mucho. Sin embargo, ella presentó varios documentos que llaman la atención del Ministerio Público, e incluso decirte que llevarían a pensar que independientemente del Departamento de Identificaciones, otras instituciones también realizaron actos que pueden ser considerados irregulares. Vamos a volver a pedir otro informe que pueda darnos más cúmulo de información respecto a eso que ya remitieron, porque hay cuestiones que no sé por qué habrían omitido informarnos, pero que no cuentan en la respuesta que nos dan si hubo algún tipo de inconveniente sobre esos puntos que no fueron contestados. Ahí está lo que dice, fíjense, fuerte es lo que dice el fiscal. Claro. Hay cuestiones que omitieron informar y no sé por qué razón, dice. La Cancillería omitió algunas cuestiones con relación a esta investigación. Claro. Nosotros le preguntamos cuántas veces al viceministro. 3, mínimamente. Y él nos decía, nosotros respondimos todo lo que habían pedido, pero ustedes acaban de escuchar al fiscal. Él decía, hay cosas que nos llaman la atención, que respondieron y obviaron otras cuestiones. Esto sigue en proceso igual, ¿verdad? Esto sigue, hay una investigación abierta, 3 fiscales están investigando este proceso de documentación que había solicitado esta mujer de 33 años que saltó en identificación y como no pudo conseguir la cédula, ella salió de vuelta y nos decía el fiscal coronel que según fuentes abiertas esta mujer estaría por Europa. Así es que hay todavía cosas que va a saltar en torno a este caso.